Los peligros de la nueva era Marta de Jesús. Introducción. Que la luz de la verdadera hace libre a los hombres de la ignorancia y de la esclavitud del pecado, para conducirlos a la única libertad digna de este nombre. Juan Pablo II. Un tema sin duda actual, es el fenómeno de la nueva era, aunque en realidad no tiene nada de nuevo, pero es ahora cuando implica un verdadero peligro. Por algo los expertos lo han considerado como el nuevo caballo de Troya. Se sabe que la Iglesia enfrentó problemas y persecuciones desde sus inicios, pero solo basta con reflexionar en el tercer secreto de Fátima, para saber que la prueba que enfrentará en el futuro será aún mayor. Simultáneamente proliferan por el mundo varios fenómenos: el paganismo con pantalla cristiana, el neopaganismo, que es el resurgimiento de antiguas religiones anteriores al cristianismo, y por último, la difusión en masa de herejías, superstición, brujería y hasta satanismo, enmascarado a través de las sectas protestantes y de la nueva era. No cabe duda que a Satanás le sigue funcionando la mentirita que usó con Adán y Eva: seréis como dioses y se os abrirán los ojos. Génesis 3:5. Porque es como el estandarte o la premisa de la nueva era el hombre, deseando ser un diosecito. Existen sectas que lucran, diciendo que el mundo se va a acabar y que ellos son la única salvación. A este respecto Jesús dijo: por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Marcos 13:32. Así que con esto también descartamos varias teorías de la nueva era que predicen un supuesto cataclismo planetario, el Armagedón, y que ganan adeptos con doctrinas engañosas basadas en el fin del mundo. También abundan infinidad de grupos con propuestas supuestamente alternativas y novedosas, que más bien resultan ser extrañas y peligrosas. Las personas, después de adentrarse en las terribles prácticas del ocultismo, terminan perdidas, con obsesiones, manías e incluso con opresión del maligno, y en los peores casos hasta con posesión demoníaca. Jesús nos previno de los falsos profetas. Si alguien entonces les dice: mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas, que harán señales y prodigios, capaces de engañar incluso a los elegidos. Si esto fuera posible, estén alerta, yo se los he advertido todo. Marcos 13:21-23. También San Pablo advirtió sobre la confusión que prevalecería en los últimos tiempos, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán las doctrinas sanas, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, le harán caso a un montón de maestros por la comezón de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-49. El Papa León XIII vislumbró las terribles pruebas a las que sería sometida tanto la Iglesia como la humanidad, provenientes de la lucha con los poderes del mal, que es lo que se conoce como el combate espiritual. Lo único importante es darnos a la tarea de conocer a fondo nuestra fe y dejar de justificarnos por vivir en la ignorancia. Aún estamos a tiempo. Presentamos a continuación un glosario de las principales doctrinas y sectas. También agregamos una cita bíblica y alguna advertencia de los pecados o peligros a los que se exponen las personas que se aventuran en estas prácticas esotéricas. Glosario de términos de la nueva era: alquimia, del francés alchemie, del latín alchimia, la piedra filosofal, ciencia química y filosofal especulativa de la Edad Media, cuyo fin era alcanzar la transmutación de los metales comunes en oro, el descubrimiento de la fuente de la eterna juventud, y el gran poder mágico de la transmutación del plomo de la materia humana en el oro del ser espiritual. Hay quienes la consideraban como la precursora de la química actual. Los metafísicos la consideran como una ciencia sagrada o un arte divino, y el origen de los misterios cristianos, como cuando Cristo transformó el agua en vino en las bodas de Cana. Pero esto también es una mentira, ya que en estos tratados ocultistas y por demás heréticos, se trata de probar que todos los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo, o como ellos le llaman, el Maestro Jesús, no son más que el resultado de técnicas como la transferencia de energía igual a la transfiguración, ley natural de la levitación igual a camino sobre las aguas del mar, emanación de flujo de energía igual a con la mujer que tocó su manto y sanó. La alquimia no es más que brujería de la peor especie, y todo tipo de magia o hechicería está prohibida en la Biblia. Ver Deuteronomio 18:9-12. Lo más lamentable es que siempre andan calumniando a nuestro Señor Jesucristo, al tildarlo no solo de metafísico, sino también de alquimista. Anarquía. Este símbolo representa rebelión y abolición de toda forma de ley. Su lema es: haz lo que quieras. Esta es la ley de los satanistas, punks, rockeros, darketos, masones, prohibido prohibir, y todos los rockeros a nivel mundial. En las runas recomendadas para el Feng Shui, aparece la de anarquía como el símbolo de altas cumbres, y recomiendan ponerla en la puerta o en lugares visibles. Lo que no le dicen a la gente es que atrae energías diabólicas a su casa. Ángeles, su nombre proviene del griego y significa mensajero, pero no solo sirven como mensajeros de Dios,
sino que también son servidores de Dios. En la Biblia, encontramos distintos pasajes que nos hablan de las apariciones, anunciaciones, salvaciones e incluso destrucciones que han llegado a ejecutar bajo las órdenes de Yahvé, y no bajo las órdenes de los humanos, como la nueva era trata de hacernos creer, ya que fueron creados exclusivamente para el servicio de Dios, y si es su voluntad que salven a los humanos de algún peligro, así lo harán. Según las teorías de la angelología nueva-eriana, los ángeles están al capricho del hombre, y por eso enseñan a invocarlos, pero mucho cuidado, porque no son ángeles, sino demonios, los que se atraen con las supuestas oraciones de ángeles que te ayudan. Ángel de la guarda, también conocidos como ángeles custodios. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y su intercesión. Se dice que cada fiel tiene a su lado un ángel protector y pastor para conducirlo a la vida. San Basilio. Los ángeles guardianes sí existen y nos acompañan. Se dice también que existen los ángeles custodios de iglesias y naciones. Y hay quien asegura que durante la Santa Misa, y justo en el momento de la consagración eucarística, abundan gran cantidad de ángeles. Sin embargo, notaremos que en ningún momento se nos invita a invocarlos, dirigirlos o contactarlos, ya que es un regalo de Dios y su única obligación es la de cuidarnos y conducirnos por el buen camino. Voy a enviarte un ángel delante de ti, para que te cuide en el camino, y te conduzca al lugar que te he preparado. Ex 23:20. Nunca debemos comprar oraciones de ángeles en tiendas esotéricas. Se deben comprar en iglesias, o tiendas de artículos religiosos. Ángeles y arcángeles según la New Age. Según las doctrinas de la nueva era denominada angelología, existen arcángeles, ángeles, tronos, principados, serafines, etc., a los cuales les debemos de rendir culto y hasta adoración, siendo que al único que tenemos que amar, adorar y rendirle culto es a Dios, y con esto ya nos están llevando a cometer una falta grave. En segundo lugar, se nos hace creer que los seres angélicos fueron creados para estar bajo el capricho de los hombres, siendo que el único que les puede ordenar y tenerlos bajo su mando es el Creador. Por otra parte, nos quieren hacer creer en un nuevo plan para la salvación del planeta, a través de la evolución en toda la raza humana, por medio de los estados superiores de conciencia, para estar a tono con la entrada de la nueva era o era de Acuario, cuyo avatar es Saint Germain, y por consiguiente, el Maestro Jesús y su era de Piscis están totalmente fuera de moda. Mucho cuidado con esto, porque además de crear confusión, nos hacen caer en herejías, pues la nueva era y las sectas tienen como cometido la división, desvirtuar la verdad y hacer en todo a un lado a Dios Padre, poniéndolo como una deidad impersonal, y a Jesús como un maestro ascendido, iniciado, también como un ser crístico, o Cristo interno. En fin, ya ahondaremos más en estos temas cuando hablemos de los metafísicos. Que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas, del culto de los ángeles. San Pablo Apóstol. Angélica, de la unidad. Según las sectas metafísicas, este es el nuevo puesto de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que es un cargo cósmico y que todo el que lo desempeña, lo hace como hijo del arcángel Miguel. Para ellos el Maestro Jesús, como ellos lo llaman, y ahora el ángel Mica, es algo así como un conciliador de la nueva era, para lograr la unificación de todas las religiones. Cosa que no es verdad, porque él con los 12 apóstoles fundó la Iglesia Católica. Jesús le dijo a Pedro que él sería la piedra de su iglesia. Entonces, ¿para qué querrían hacer una amalgama de religiones? Que sería algo así como la Torre de Babel. Todos tendrían diferentes dioses, diferentes ritos, diferentes ideologías. Estos y otros errores los promueven los metafísicos, ya que pretenden la globalización y el sincretismo, porque son servidores de Maitreya, el anticristo. En la Biblia dice: ahora, pues, él está tanto más por encima de los ángeles cuanto más excelente es el nombre que recibió. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas: Dios envía a sus ángeles como espíritus, a sus servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios, te consagró con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. E1, 4:9. A ninguno de sus ángeles, dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies. Pues, no son todos ellos espíritus de servicio, y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Hechos 1. 13-14. Animismo es una creencia que confiere alma, vida, poder y hasta divinidad a todas las cosas y fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, el dios Sol, la diosa Luna, el dios de la lluvia, el dios del fuego, la diosa del mar, etc. Para evitar estas y muchas otras confusiones,
Analizaremos el siguiente texto bíblico: el error de los que adoran las fuerzas de la naturaleza. La ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras, y no reconocieron al artesano. Consideraron como Dios es que gobierna al mundo, tanto al fuego, como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces, no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande, porque solo son criaturas, del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan una idea del que les dio el ser. Pero, quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios, y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban, y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aun así están libres de culpa, si fueron capaces de escudriñar el universo, como no descubrieron en primer lugar al que es su dueño. Sabiduría 13. Anticristo es el nombre con que se denomina al enemigo de Dios. La primera representación que se le da es la de Satanás, el diablo. Simplemente para no pronunciar su nombre, se le reconoce como el enemigo, o el maligno. La segunda representación es la del hijo del diablo encarnado, en la figura humana de un tirano y falso profeta, lo cual es muy difícil de identificar, ya que cada día surgen más y más falsos profetas por todo el mundo, tal y como lo profetizaron nuestro Señor Jesucristo y San Pablo. Pero para acabar pronto, todo aquel que actúe contrariamente a los mandamientos de la ley de Dios, y ejerza la maldad y la violencia, es un anticristo en algún grado, como por ejemplo, los delincuentes, pandilleros, homicidas, sicarios, secuestradores, etc. Un verdadero profeta debe denunciar el pecado y anunciar la salvación. Si falta cualquiera de estas dos cosas, es un falso profeta, que habla por su cuenta y no en nombre de Dios. Datos tomados del libro La Gran Misión, del Padre Amatulli. Árbol de la vida, Etzayim, es un símbolo cabalístico que pretende dar una explicación de que así como existe un macrocosmos, a su vez el hombre tiene dentro de sí un microcosmos, y que ambos están en sintonía. Este conjunto consta de 10 esferas, sefirots, y 22 senderos. Al analizar varios libros cabalísticos, he descubierto cómo tergiversan las sagradas escrituras. Por ejemplo, en varias ocasiones en lugar de escribir la cruz, ponen el árbol, y se atreven a poner las citas bíblicas, mismas que corroboramos, una por una. Y en la Biblia, dice cruz y no este árbol. A fuerza, quieren demostrar que el árbol y la cruz significan lo mismo. Además, para los cabalistas Jesús solo fue un rabino judío, o un profeta. Alterar el contenido y verdadero significado de las sagradas escrituras es una falta muy grave. El árbol de la vida es en realidad un sinónimo de la vida eterna. Al final del libro del Apocalipsis encontramos la siguiente cita: y como decía Jesús, el que tenga oídos que oiga. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis 22. 18-19. Archivos acásicos, de Acasa. Supuestamente es una memoria etérica de todo lo que ha acontecido, tanto en el mundo, como en las vidas pasadas, de los individuos. Esto es mentira. No hay otras vidas ya que no existe la reencarnación. Arrebato, también conocido como arrebatamiento. En algunas sectas se le conoce como el rapto. Ver el rapto. Ashram es una especie de oratorio propio para la meditación y repetición de mantras. Es donde el gurú adoctrina a sus discípulos en el hinduismo. Astar, también conocido como el comando Astar, es una supuesta hermandad de luz, que está bajo la guía espiritual de Sananda, Satanás, que es un falso Cristo, al que representan con una imagen similar a la de Jesús. Se dice que es la imagen que sacaron del santo sudario de Turín, y que es una artimaña más de Satanás para hacerse adorar por los hombres y hacer a un lado a Dios. Es una mezcla de maestros ascendidos, con seres intergalácticos y naves espaciales, con las que engañan a la gente haciéndole creer que esto purifica el planeta y lo ayuda a ascender a la quinta dimensión, y quien no lo acepte, se quedará aquí a sufrir aquí en la Tierra un supuesto cataclismo mundial. Todo esto es diabólico, no lo practiques. Anteadvertencia: no hay engaño. Astrología es el estudio de los astros con cuya observación e interpretación se pretende predecir el futuro, dando determinadas cualidades a las personas según su signo zodiacal o planeta regente. Es una pseudociencia que difiere de la astronomía, que estudia de manera científica los cuerpos celestes y su composición. Además está prohibida su práctica por las sagradas escrituras. Existen diferentes tipos, como por ejemplo la astrología china, en donde el signo se rige por animales como la rata, el mono, el cerdo, etc. El horóscopo astrológico, en donde aparecen signos como Aries regido por Marte, Libra regido por Venus, etc. En donde además se les asignan características de carácter, virtudes,
y defectos a los nativos de cada signo, como si fuera una marca de nacimiento. Por último, tenemos la astrología cabalística, en la cual se hace una carta astral que es una mezcla de datos astrológicos, con datos arrojados por las sefirot o esferas del árbol de la vida, muy utilizado en los estudios de la cábala judía. Se ha comprobado científicamente que los planetas son cuerpos fríos, y que su luz es simplemente el reflejo de la luz solar, por lo cual no tienen ninguna influencia sobre el comportamiento humano. El Sol y la Luna sí tienen una influencia más directa, ya que sin el Sol no habría calor, no existiría el día, y no se llevarían a cabo procesos importantísimos como la fotosíntesis, la germinación de las plantas y la absorción de las vitaminas en el cuerpo humano. En fin, sin el astro rey, no habría vida en nuestro planeta. Por su parte, la Luna ejerce ciertos influjos, por ejemplo en las mareas. Estas prácticas nos hacen caer en el pecado de adivinación. Que nadie practique encantamientos, o consulte a los astros. Deuteronomio 18:10. Atlántida. Existen varias teorías que hablan de la existencia de un supuesto continente hundido en el océano Atlántico, de donde toma el nombre de Atlántida. Platón fue el primero en hablar de esto en los diálogos de Platón, 350. C. La teoría de la Pangea, que propone que todos los continentes estuvieron unidos hace miles de años. Y aquí es donde aprovechan muchos, para asegurar que la parte faltante es la que le corresponde a la Atlántida. El hundimiento de la Atlántida. Esta teoría fue presentada por Ignacio Donelli en el siglo XIX, en la que propone que la cultura maya y egipcia provienen de la Atlántida. Fernando Malcún, productor de programas como Conexión Atlante y El Ojo de Horus, que se transmitían en el canal Infinito, también asegura que los atlantes reencarnaron en los egipcios y en los mayas. Los metafísicos dicen que Cuba es un remanente del continente Atlante y que, al igual que en el diluvio universal, los atlantes fueron hundidos porque sus habitantes violaron las leyes de Dios y usaban sus poderes mentales y psíquicos para el mal, y por eso Dios los castigó. Por último, Walt Disney hizo la película Atlantis, en donde se habla de poderes mentales, magia, cristales con supuestos poderes mágicos y un guardián llamado Leviatán, demonio de la trilogía demoníaca. ¿Qué cosas pretenden en realidad enseñarles a los niños? Existen muchas revistas de tipo esotérico o supuestamente científico, que publican estos y muchos otros mitos. Este es un ejemplo de cómo la nueva era tergiversa las cosas, plagando todo de confusión, sincretismo, superstición y magia. Avatar. Según las distintas sectas de la nueva era, un avatar es un ser muy evolucionado, o sea un iluminado, que baja de los planos espirituales cada determinado tiempo, para ir ayudando a la humanidad a que mejore o evolucione. También se les conoce como iluminados o grandes iniciados. Mencionaremos a algunos: Rama, Krishna, Hermes, Pitágoras, Zoroastro, Buda y por último, se atreven a catalogar a nuestro Señor Jesucristo como un avatar. Datos tomados del libro de los grandes iniciados. A continuación presentamos una lista de disparates y herejías propagadas por filosofías y sectas. Metafísicos. Saint Germain, avatar de la era de Acuario, según ellos reencarnaba cada 100 años, para venir a imponer una nueva tendencia en las corrientes del pensamiento. A continuación daremos ejemplos de sus supuestas reencarnaciones. Orfeo igual a oscuro, orfismo, orgías y ritos satánicos. Proclus, el neoplatonista igual a metafísica moderna. Rosenkreuz, fundador de los Rosacruces. El conde de Saint Germain, comitor, alto grado, francmasón. Hinduismo, Vishnu. Nirvana, prometió, para la salvación de los piadosos y la destrucción de los malhechores. Yo naceré en todas las épocas. Reencarnación. Budismo, Gautama, Buda el iluminado, y considerado el penúltimo. Maitreya, Buda inminente, ya se han erigido estatuas en su honor. El anticristo. Tibetanos, el Dalai Lama, el iluminado, que reencarna con ciertas predestinaciones. Gnósticos, Samael Aun-Weor, supuestamente es su avatar de la era de Acuario. Es el nombre de un demonio Samael igual a Lucifer. Y este es el conjunto de engaños y herejías con los que intentan desvirtuar la imagen y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo cósmico. Lo exhiben como iniciado, alquimista, maestro ascendido o rabino. Dicen que fue preparado por los esenios, para poder llevar a cabo su misión, que fue la encarnación del profeta Elías y que actualmente es el ángel Mica de la unidad. Pero la única verdad es que Jesús es el único salvador de este mundo. Qué sorpresa se van a llevar todos los herejes que anden creyendo en mentiras, cuando llegada su hora, vean a Jesús y comprueben que todo lo que aprendieron o predicaban, eran engaños del maligno para la perdición de su alma y ya no habrá marcha atrás. Jesús es el Rey de Reyes, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Él es el único que tiene el poder para venir a pedir cuentas, y darle a cada uno según sus obras. Voy a llegar pronto, y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22. 14. Aztlán,
también conocido como Grupo Aztlán o Genome. Originalmente era un grupo español, supuestamente formado por seres de distintos planetas, que transmiten mensajes telepáticos a los simpatizantes de la nueva era. Es solo una secta satánica, y peligrosa, de metafísicos, de brujería. Dentro del ocultismo se encuentran varias denominaciones como son, la brujería, hechicería, la magia, blanca y negra, y la adivinación. A todo este tipo de prácticas, acude el hombre para tratar de resolver sus problemas y conocer el futuro, a través de consultas, limpias y supuestas curaciones. Razón por la cual las ciencias ocultas han fascinado, sugestionado y manipulado la voluntad humana por siglos, conduciéndolo a poner toda su confianza en supersticiones fetiches. El primer documento cristiano que se ocupó de brujería y de magia es el Canon Episcopi, aparecido hacia el año 906 y de autor desconocido. 4 obras llevan a la perdición: la impureza, la brujería, la ira y la embriaguez. Gálatas 5. No hay una diferencia entre magia blanca y negra, las dos son malas y diabólicas. 100 Kabbalah. También encontramos en algunos textos que se escriben Kabbalah o Kabbalah. Según la tradición rabínica, la Kabbalah fue enseñada por el arcángel Gabriel a Adán, en el Edén, transmitiéndose de boca a oído una frase implícita en el nombre mismo y que desde entonces ha sido recibida por una sucesión de iniciados especialmente elegidos. Sus doctrinas esotéricas, judías, revelan influencias gnósticas. Basan sus estudios en varios libros, como el Zohar o Libro de las Maravillas, que es una especie de Biblia a su manera. Aquí enseñan que la divinidad más alta es Ein Sof, una entidad ilimitada que no se puede describir. Y aquí viene la herejía. Ein Sof se condenó en otro ser, algo inferior, el Yahvé Jehová de los hebreos, quien no obstante conserva la característica primordial de la unidad manifiesta. Como el nombre de Yahvé era demasiado sagrado para pronunciarlo en voz alta, los cabalistas preferían referirse al tetragramatón, que quiere decir palabra de 4 letras, y alude a los 4 caracteres hebreos HVH con que se escribe aquel nombre. La Kabbalah se divide en sefiras o sefirots y distintos caminos de evolución. Realmente es muy peligroso andar invocando supuestos ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, y no sé cuántas mentiras más. He analizado detenidamente muchos libros, en donde se presentan supuestos rituales e invocaciones de magia blanca, y lo que he descubierto es que mezclan nombres de supuestos ángeles con los de demonios. Además les atribuyen cualidades, como el amor, Chamuel o Samuel, siendo que son del odio y la fornicación, Samael, Asmodeo. También sugieren que los invoques porque son los ángeles que te ayudan a la meditación y el estudio, pero en realidad son ángeles caídos, o sea demonios, que te inducen a la anarquía, al suicidio, las drogas y todas las cosas malas que te conduzcan a la perdición de tu alma. Ha habido muchos casos en los que las personas después de un exorcismo o una oración de liberación dejan actividades nefastas como la homosexualidad, la pederastia, el alcohol y las drogas. No se debe practicar ningún tipo de culto a los ángeles. Es una ofensa a Dios porque solo a él debemos de rendirle culto. Y es abrirle la puerta de nuestra alma y hogar al demonio. Porque en realidad con estos rituales se está invocando a los ángeles K2. Devas, en sánscrito seres celestiales. Tiene 3 significados diferentes. 1. Zoroastrismo igual a espíritus malignos del Señor de las tinieblas. 2. Teosofía igual a jerarquía de espíritus guardianes del universo. 3. Espíritus elementales de la naturaleza, que favorecen el crecimiento de las plantas. No importa la denominación, son demonios. No contactarlos. Dharma, en sánscrito, significa propósito, lo cual indica que cada persona, pueblo o nación, tiene un fin o un propósito que cumplir. Este concepto está vinculado al de karma y a otras cuestiones propias del hinduismo y de las teorías de la reencarnación. Lo importante es cumplir con la voluntad divina y dejarse de cuentos. Diablo, del griego diablo igual a acusador, difamador, representa la encarnación del mal, el enemigo de Dios y del hombre. Durante la historia se le ha conocido con diferentes nombres: Satanás, Belcebú y Lucifer. Ahora engaña a la gente con nombres como Avatar, extraterrestres, maestros ascendidos, maestros iniciados, elementales, etc. Dianética, del griego dia igual a través y nous igual a mente. Según Ronald Hubbard, fundador de la cienciología y creador de la dianética, es el estudio y manejo del espíritu en relación consigo mismo, con los universos y con las otras formas de vida. Se funda en una técnica terapéutica para tratar las enfermedades mentales no orgánicas, y asegura una curación total. Dice, solo queremos liberar espiritualmente al individuo bajo su propia responsabilidad, y según esto cada individuo logra un nivel intelectual genial, puede influir en los demás y dominarlos, llega a ser un superhombre. Su vida es todo un éxito. Todo pensamiento y acto del ser humano obedecen a una sola orden: sobrevive. Su meta suprema es la sobrevivencia infinita, la cual se resume así: apartarse de la muerte y asegurarse la inmortalidad. La dianética nada tiene de científico. Bajo un lenguaje intencionalmente difícil,
oculta el vacío, razón por la cual en el mundo científico nadie toma en serio la dianética. Además, la terapia de dianética es muy cara. En los centros antidroga llamados Narconon, la cura se basa en vitaminas, ejercicios y sobre todo en estudiar los libros de Ronald Duckworth, y el aspecto más inquietante es el encantamiento que esto ejerce sobre las personas. Sin duda alguna, es un buen lavado de cerebro de un falso profeta. Dios es el creador del universo, el todopoderoso, sin aceptar títulos de la nueva era como inteligencia infinita, divino espíritu o magna presencia. Los cabalistas se atreven a decir que Yahvé fue creado por un tal Ein Sof, que es inferior, y mil mentiras más. A nosotros lo que nos debe quedar bien claro es que solo existe un Dios, dividido en las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos saber que nacimos solo para amar y servir a Dios, así de simple, y que, como dice San Pablo, somos vasos de barro, que llevamos dentro un enorme tesoro, claro, la chispa divina, pero, de eso a ser divinos, como aseguran las sectas de la nueva era, pues, no hay comparación. Cabe aclarar que a través del bautismo nos volvemos hijos de Dios, sí, pero hijos adoptivos. Dios cornudo, consorte de las brujas en los rituales de hechicería, también tiene correspondencia con el Gernunos de los celta, o el Dionisio de los griegos, y para la Iglesia Católica está directamente asociado con el demonio. En una revista esotérica publicaron una receta de magia supuestamente infalible para mejorar las ventas del negocio, que decía: solo tiene que exhibir una imagen de Dionisio, dios griego de la embriaguez y las orgías, prenderle una veladora y ponerle una copita de vino como ofrenda y listo. Lo que no dijeron es que con esto ya le están rindiendo culto al demonio. Y lo peor es que la gente está tan desesperada, y son tan ignorantes, que lo hacen de inmediato. Divinización. Según muchas teorías de la nueva era, el hombre se va depurando, espiritualizando y hasta divinizando, con diversas y extrañas prácticas que proponen, que van desde el yoga, el vegetarianismo, hasta teorías más complicadas como la dianética, la meditación trascendental y los estados alterados de conciencia. Con el LSD, la experiencia nos va demostrando que en lugar de irse divinizando, más bien se ha ido deshumanizando y hasta animalizando. En la Biblia se nos dice que somos hijos de Dios, no por naturaleza, sino por adopción, y debemos estar conscientes de que todo lo bueno que poseemos es un don, ya que, como decía San Pablo, todo es gracia. La vida es un don, todos los carismas y talentos que poseemos son un don, o sea, un regalo de Dios. Que puede haber en el hombre de divinidad? Solo el soplo de Dios. Somos solo sus criaturas. Dragón, Draco significa serpiente, dragón, y en efecto, los dragones son una especie de serpiente con cabeza y alas, escamas y cortas patas acabadas en garras. En diferentes culturas se le ha caracterizado como una criatura de enorme poder y fuerza. A lo largo de la historia han sido temidos, pero también en muchas culturas se les ha llegado a venerar y adorar como si fueran dioses. Los orientales los consideran como criaturas celestiales. Mentira. En la Biblia encontramos una descripción que nos deja muy claro que es y a quien representa. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero, Apocalipsis 12:9. Sin temor a exagerar, les diré que en el Feng Shui, que es una doctrina china que tiene graves tendencias a la idolatría, se recomiendan muchos rituales de adoración a los dragones del fuego, del cielo, de tierra y de los negocios. Con esto pretenden hacernos caer en una falta gravísima. La adoración al dragón igual a culto y adoración al diablo igual a dragón rojo. Apocalipsis 12:3. Druidas. Druida igual a muy sabio. Se les relacionó con la construcción de Stonehenge y otros monumentos megalíticos, pero hay quienes aseguran que Stonehenge es aún más antiguo que esta civilización. A pesar de que se sabe que fueron astrólogos y videntes, creían en la reencarnación y la inmortalidad del alma. Desgraciadamente ha habido un resurgimiento e interés por antiguas civilizaciones y supuestas deidades antiguas. Este movimiento es el neo-paganismo, y esto es peligroso, ya que al ser pre-cristiana se cae en la idolatría y paganismo. Ekankar, Ek, igual a espíritu fuerza que sostiene a todos los mundos. Según esta secta, Dios es un demonio, porque él tiene la culpa de toda la maldad del mundo, y Cristo es Dios igual que todos los hombres son Dios. Practican los estados alterados de conciencia. Normalmente esto se consigue con LSD, la proyección astral, las experiencias extrasensoriales y el panteísmo. Esta secta ha sido culpable de muchas muertes y condenaciones. Sus prácticas esotéricas conducen a la gente a herejías, blasfemias y contactar con demonios. Edelweiss, secta con tendencias esotéricas, militares y neonazi, fundada por Eduardo González Arenas, quien fue condenado por muchos delitos de corrupción a menores y sentenciado a 168 años de prisión. Existen muchos casos documentados a nivel mundial en donde los falsos profetas, pastores y fundadores son pederastas, proxenetas,
mitómanos y hasta peligrosos psicópatas. En Estados Unidos, ha habido varios que orillaron a la gente a cometer suicidios masivos. Uno de los aspectos más peligrosos de las sectas es el lavado de cerebro, que provoca la pérdida de la voluntad, de personalidad y contacto con la realidad, que va sufriendo las personas poco a poco. Elementales, según los distintos tipos de magia, la metafísica y otras corrientes ocultistas, los elementales representan a los diferentes elementos de la naturaleza, por ejemplo, los gnomos a la tierra, las sílfides al aire, las ondinas al agua y las salamandras al fuego. Es nuestro deber prevenir a la gente sobre el uso de estas supuestas potestades benéficas, ya que está muy de moda andar haciendo rituales a las hadas, ángeles, duendes, elfos, y no sé cuántas fantasías más, para pedirles ayuda, favores y casi hasta milagros, siendo que al único que debemos pedirle y rendirle culto, es a Dios, y a nadie más. Para medir el peligro que representa invocar a los elementales, les recomiendo ver la película Milagros Prohibidos. No existen los seres fantásticos como hadas y elfos. Se ha comprobado que los supuestos ángeles, duendes, gnomos y trolls son demonios, y no se deben invocar, ni contactar. Nunca es peligrosísimo. Elfos, provenientes de la mitología noruega, del tiempo de los vikingos. Según los nórdicos, los dioses vivían en Valhalla, o la Tierra del Medio. Alfheim era el mundo de los elfos, y ahí convivían tanto los blancos como los malvados elfos negros. No recomendamos nada que tenga que ver con elfos, hadas, elementales y mucho menos con los diabólicos trolls. Era de Acuario, según los metafísicos. El 1 de mayo de 1954, entró en vigencia la nueva era, con su avatar, que es el maestro Saint Germain. Dicen que la era pasada fue la pisciana y que estuvo regida por el maestro Jesús. Antes regía la cruz latina, la cruz católica, símbolo del cristianismo, y ahora rige la cruz de Malta, cruz de los templarios. Otro dato curioso es que los metafísicos celebran cada 1 de mayo la ascensión de Saint Germain, siendo que el único que logró la ascensión fue Jesús de Nazaret. Qué casualidad que el 1 de mayo coincide con una de las principales fiestas satánicas de su calendario. Quieren que la gente esté esperando la era de Acuario y noroeste, la segunda venida de Cristo, para que noroeste estén preparados eras zodiacales. Según la astrología desde el siglo II AC, la posición del Sol en relación con las constelaciones es retrógrada, o sea que se mueven en sentido contrario al de los planetas. Es el fenómeno llamado precesión de los equinoccios. Se dice que cada era dura aproximadamente 2,100 años y el orden en que se han presentado es más o menos así. 4000 AC Tauro, 2000 AC- Aries hasta el inicio de la era cristiana, y desde el inicio del cristianismo hasta el año 2600, se supone que inicia la era de Acuario. Mentira, estamos esperando la parusía de la que habla la Biblia, y no la fantasiosa era de Acuario. Debemos desenmascarar el engaño de la nueva era y proclamar la buena nueva. Es Allen Institute, fundado por Michael Murphy y Richard Price, al sur de California. Es considerado el epicentro de la nueva era. Es un centro educativo que divulga seminarios New Age y del tipo de superación personal, como los distintos caminos para poder desarrollar el potencial humano. Durante los 60s y 70s, tuvo mucho auge con los intelectuales. Muchos de los conceptos de potencial humano y autoayuda pueden ser la puerta de entrada a teorías de la nueva era disfrazadas de superación personal. Son ganchos. Conozco mucha gente que ha leído cientos de estos libros durante décadas y están bastante inmaduros, confundidos y empobrecidos. ¿Cuál superación? Escarabajo es símbolo de Belcebú, dios de las moscas o Satanás. Es de origen egipcio y simboliza la reencarnación. Se usa dentro del ocultismo para demostrar que quien lo porta tiene poder y es protector de otros dentro del mundo de lo oculto. Beatle significa escarabajo en inglés, y muchos aseguran que el gran éxito de los Beatles se debió al satanismo. Se dice que John Lennon dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo. Escuela Arcana, Arcana igual a secreta, fundada por Alice Bailey y su marido Foster Bailey. En 1923, el maestro ascendido Dhval Khul, conocido como el tibetano, le dijo que montara una escuela para entrenamiento del discipulado, y pusieron la sede central en Ginebra, Suiza. Alice se separó de la teosofía, impartió conferencias, y escribió muchos libros a través de la canalización de las enseñanzas de su maestro. Entre sus principales libros se encuentran La iniciación humana y solar, Cartas sobre meditación ocultista, El discipulado de la nueva era, Tratados del fuego cósmico, de la magia blanca y de los 7 rayos. La canalización es espiritismo, y los supuestos maestros ascendidos en realidad son demonios. Esenios, según muchas sectas mesiánicas, judías, y las creencias de los monjes esenios sobre la llegada de un gran maestro de la justicia, que se parecen tanto al Nuevo Testamento sobre la llegada de Cristo, les han hecho creer que Jesús primero fue un esenio, y que después de esta preparación, él se separó para formar su propio movimiento. La nueva era siempre se trata de desvirtuar la verdadera imagen, divinidad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Esotérico, oculto,
así se le denomina a las ciencias ocultistas o esotéricas. ESP, extrasensor y percepción. Estas siglas se usan para denominar a todos los fenómenos de experiencias extrasensoriales. Espiritismo, movimiento fundado por Allan Kardec en Francia, en 1857, quien publicó el libro de los espíritus. Los espiritistas se dedican a invocar los espíritus de los muertos para responder a sus preguntas sobre el futuro y para realizar supuestas curaciones. A pesar de que va en contra de lo que dice Biblia, no consultarás los espíritus, ni evocarás a los muertos, porque el que hace esto comete una gravísima falta contra Yahvé, Dios, y por esta causa el Señor castigó a otros pueblos, Deuteronomio 18:9. Y además al creer en el espiritismo, se cae en otros graves errores como por ejemplo, la reencarnación niega que Jesucristo nos haya redimido, pues según esta teoría, cada quien se va redimiendo de sus pecados de vida en vida. Según ellos no habrá un juicio final y por ende, no existen el cielo y el infierno. Por esto, y por muchos peligros como, la posesión diabólica, la estafa, el engaño y abusos de todo tipo, no es debe recurrir al espiritismo. Noroeste, está permitido a los católicos participar en reuniones espiritistas. Santa Sede de Roma 1917. Espiritualidad feminista, es un movimiento supuestamente espiritual de la nueva era en el cual se sostiene la teoría de que todos los pueblos antiguos adoraban a una diosa y no a un dios, la cual era en realidad el origen de la creación. Toda esta superchería está fundamentada en un montón de libros de la nueva era, fuertemente difundidos en el mundo por dicho movimiento. Distintas filosofías del New Age insisten en ver a Dios como un principio femenino. Una fuerte crítica que le han hecho las sectas a la Iglesia Católica ha sido el hecho de poner a la Virgen María como si fuera una diosa, lo cual es mentira, porque se le reconoce y venera solo como a la Madre de Dios, colaboradora en la obra de salvación e intercesora entre Dios y los hombres. Este movimiento invita a las mujeres a transformar su vida. Analicemos en realidad qué resultados ha dejado el movimiento feminista en el mundo entero. Podemos ver el gran número de abortos, divorcios, hogares abandonados o mantenidos por una mujer y no por un hombre, millones de madres solteras, índices muy altos de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción en la mujer, nunca antes vistos. Y por si fuera poco, la mayor incidencia en suicidios también es en el sexo femenino, además de que ha desaparecido casi por completo el caballerismo de antaño, y en su lugar ha quedado el machismo, la violencia y una guerra de sexos interminable. En la Biblia, dice que el hombre y la mujer son diferentes. Dios le ha dado un lugar tan especial a la mujer, y es ella quien se ha bajado de nivel. Estrella de David, también conocida como hexagrama, sello de Salomón, o estrella de la creación. Es una estrella de 6 picos, formada a partir de sobreponer 2 triángulos equiláteros, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo. Para los judíos, representa la interacción de lo divino con lo terreno. Sin embargo, este es uno de los símbolos más utilizados en magia, y de los más potentes para contactar con el poder de las tinieblas, ya que los espíritus se reúnen rápidamente alrededor de la persona que hace conjuros, invocaciones y que trabaja con dicho símbolo. Para evitar confusiones, les diremos que es satánica, siempre que esté la estrella dentro de un círculo. Evangelio de Acuario. En el libro El Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo, se han escrito una serie de herejías, que se supone narran detalles de la vida íntima de Jesús, o sea de los hechos que no aparecen en los Evangelios del Nuevo Testamento. Según los metafísicos, estos datos fueron extraídos de los registros acásicos. Supuestamente incluye sus 18 años de estudio, viajes en el lejano oriente, pasando por monasterios del Tíbet, templos de la India, Egipto, Persia y Grecia. Insisten en que en este periodo de su vida, Jesús se dedicó a visitar monjes, santos y videntes, de los cuales aprendió todo lo necesario para cumplir con su misión. Es absurdo que inventen que nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, necesitara de algunos trucos para cumplir con su misión redentora y salvífica. Evangelion es una caricatura oriental 100% satánica, herética y sobre todo muy peligrosa, al igual que muchas de las que pasan en el canal Animax de televisión por cable. Debemos poner mucha atención y cuidado de lo que ven nuestros hijos, ya que en muchas casas la televisión pasa a ser como la nana que los entretiene y educa. Jesús reveló a una artista coreana que los demonios atormentan las almas de los que ven la televisión. Nota: los supuestos evangelios presentados a continuación no son aceptados por el Vaticano. Evangelios apócrifos. Apócrifo igual a escrito de dudosa autenticidad, autoría o origen. Los pergaminos del Mar Muerto son aproximadamente 900 textos, que fueron escondidos dentro de jarrones en las cuevas de Qumrán, en el desierto de Judea, hace más de 2000 años. Son los más antiguos encontrados hasta hoy. El primer hallazgo fue en 1947, por un pastor que buscaba una cabra en una cueva,
y posteriormente se descubrieron más en distintas cuevas que estaban aproximadamente a 15 m de distancia en 1956. Se dice que fueron escritos aproximadamente 100 AC. Encierran un significado histórico y bíblico. Existieron originales y copias, entre las cuales había 20 del Génesis, 10 del Éxodo y 37 de Salmos. Se dice que se encontraron escritos en papiros y pergaminos, pero al pasar de mano en mano, en el mercado negro, se fueron deteriorando y se hicieron pedazos. Hasta hace apenas unos años, que se empezaron a analizar en laboratorios, en donde los han puesto pegados en cristales y con capas de cera, para tratar de preservarlos por más tiempo. Entre los mensajes más sobresalientes, encontramos que fueron redactados por una secta que se separó de la religión judía, por causas desconocidas. Por otra parte, hay quien dice que no solo precedieron a Jesús y el nacimiento del cristianismo, sino que ahí hablan de la llegada del Mesías, quien sería el Hijo de Dios. Y por último sostienen una teoría por demás fantasiosa, en la cual declaran que dichos escritos fueron de los esenios, y que Jesús durante los años en los que la Biblia no menciona nada de su adolescencia y juventud, fue porque él se estaba preparando con los sellos. En realidad, nadie sabe quién los escribió, ni por qué los escondieron. Y además al estar hechos añicos, el querer interpretarlos es aún más difícil. Estos son engaños del enemigo. Evangelio de Judas. Este pseudo-evangelio es una total herejía, hecho por apóstatas y enemigos de Dios. En esta historieta se narra que Judas no traicionó a Jesús, sino que fue un arreglo entre ellos, ya que Judas se sacrificaría por amor al maestro, y no por amor al dinero. Además ahí lo presentan como si fuera el discípulo preferido, y un héroe, cuando en realidad Judas fue el más problemático de ellos por ser soberbio, desobediente, amante del dinero y traidor. Los mismos defectos de Satanás. Evangelio de Santo Tomás, también conocido como el Evangelio de Jesús. Es un manuscrito en arameo del siglo I. Para muchos, es la reliquia cristiana más importante. Fue encontrado en unas cuevas en las afueras de Jerusalén. Manuscritos del Mar Muerto. Se considera herético o agnóstico, ya que aseguran que fueron las palabras que Jesús dijo antes de la última cena. Y dice así: el reino de Dios está dentro de ti, y a tu alrededor no en mansiones de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra, y me encontrarás. Y al final, ponen estas son las máximas de Jesús. Quien descubra su significado oculto, no morirá. Datos tomados de la película Estigma. Análisis del mensaje punto por punto. 1. He presenciado oraciones de liberación y exorcismos, de personas que han estado en el ocultismo y en sectas, y de no ser por las mansiones de piedra y madera, o sea la Iglesia Católica, estas pobres almas atormentadas por el maligno, morirían, y se condenarían. 2. Máximas. Jesús enseñó con parábolas, y no con máximas, ya que no fue un filósofo. 3. Significado oculto. Jesús no enseñó ocultismo, ya que sabemos que el ocultismo viene de Satanás y no de Dios. Exotérico. Común, accesible para el vulgo. Lo contrario de esotérico. Experiencia cercana a la muerte. La investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte empezó a cobrar impulso a partir de los años 60. Surgió a partir de las historias que contaban muchas personas que habían atravesado una fase de muerte clínica, ya sea por enfermedad o por accidente, y que luego habían sido reanimadas. Entre los rasgos más comunes está la sensación de haber atravesado un túnel, visiones de luz y encuentros con personajes bíblicos, amigos o familiares difuntos. Dichos testimonios guardan mucho parecido con los relatos de quienes se han sometido a tránsitos interiores del chamanismo y de ciertas proyecciones astrales. Razón por la cual queremos advertir a las personas que no se sometan a este tipo de prácticas, ya que son realmente peligrosas. Existe un relato asombroso en el cual una mujer llamada Maureen Coban, quien experimentó la muerte clínica por más de 2 minutos en un quirófano en 1959, y después relató a unos periodistas que había atravesado un túnel en penumbras, y luego salió a un jardín soleado en donde la esperaba un hombre bien parecido, barbado, con sandalias y una larga túnica blanca. Esta persona emanaba un aura de bondad y paz. Quiso quedarse con él, pero sintió como era de vuelta al túnel y a la oscuridad, y despertó en el hospital. Comúnmente se pensaría que este sería el deseo de cualquier buen cristiano. El problema es que ella no era cristiana, sino judía. Sin duda alguna esta experiencia le cambió la vida y sus creencias. Datos tomados de claves del ocultismo, Eileen Campbell, Biblioteca de Año Cero. Farm. Farm fue fundada en los años 60 y actualmente representa una de las comunidades más grandes de la New Age. Fundada por Stephen Gasking. Festival del Día de la Tierra, fundado en 1970 por el historiador y escritor mexicano José Argüelles. En 1987 propuso la celebración de la convergencia armónica. Se le reconoce como uno de los principales promotores de la nueva era en México. Findorm Community, también conocida como Findorm Foundation, es uno de los centros espirituales y holísticos más importantes del New Age. Situada en Escocia,
a escasos kilómetros del Mar del Norte. Sus fundadores fueron Eileen y Peter Cady en 1972, y han creado otras comunas en Estados Unidos. En dichas escuelas, se cree que el aula es la propia vida. Estudiando su filosofía, nos encontramos con los 3 mandamientos para la nueva era, que son: 1. Ve amor, habla amor, sé amor. 2. Ve luz, envía luz, sé luz. 3. Ve verdad, habla verdad, sé verdad. Datos tomados del libro Dios me habló de Eileen Cady. Le tienen amor, pero al dinero que les produce la secta. ¿Cómo van a ser luz si andan en las tinieblas? ¿Cuál verdad, si solo enseñan mentiras? ¿Cómo pretender conocer la verdad, asegurar que son estudiantes de la verdad, como presumen los metafísicos y demás grupos de la nueva era? Si al examinar detenidamente el libro Dios me habló, claramente vemos que los mensajes que ella dice haber recibido por medio de la canalización no son más que extractos del Evangelio y enseñanzas de Jesucristo, obviamente interpretados a la manera de la nueva era. Mencionaremos algunos títulos publicados por esta fundación: Los jardines de Findorn, abriendo las puertas de tu interior, Cimientos de Findorn, la palabra viva y huellas en el camino. Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. Flor de la vida, es un símbolo cabalístico que se ha encontrado desde hace cientos de años en escritos, diseños misteriosos y hasta como un elemento decorativo en templos árabes y de la India. No se sabe con exactitud su origen, solo que al igual que otros símbolos se le atribuyen supuestos poderes mágicos. También lo hemos encontrado en combinación con los 72 nombres de Dios. Muchos ocultistas sugieren usarlo para hacer peticiones, exhibirlo en las entradas de casas y negocios, etc. Nuestra fe debe estar bien cimentada en Dios y no en la superstición, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Colosenses 2:8. Francmasonería está prohibida en todos los países comunistas y católicos, siendo Italia la única excepción. Tiene su origen en los gremios medievales de constructores, que utilizaban símbolos y consignas para demostrar que los maestros que viajaban de un lugar a otro eran maestros en su oficio. Esta masonería operativa, tal como se denominan en nuestros días, se convirtió en el siglo XVIII en masonería especulativa, la cual adoptó buena parte de los símbolos y rituales de la anterior. Toda la masonería moderna está relacionada con la Gran Logia Masónica de Inglaterra, constituida en el año 1717 a partir de 4 logias existentes en Londres. La francmasonería es sin duda la única estructura que con el tiempo ha logrado ampliamente mantener la ideología y la práctica fuera de los dogmas, y debe ser considerada como un movimiento que se esfuerza por reunir a los hombres cuyas disposiciones se hallan dominadas por el relativismo. Al dejar de ser católico, para convertirse en masón o francmasón, se cae en pecado de apostasía y en pecado mortal. Por último, se puede ser acreedor a la excomunión. Todo esto según el Código de Derecho Canónico. Gematría es una rama del estudio de la Cábala, que trata de la interpretación de los significados secretos de palabras o frases, mediante equivalencias y valores numéricos. No practicarla, para no caer en el pecado de adivinación. Geomancia, el término deriva de magia terrestre, se asocia con el Feng Shui, el Taoísmo, el Qi, y los santuarios megalíticos como Stonehenge, con la finalidad de manipular las corrientes terrestres. También es un arte adivinatorio, que se basa en la interpretación de imágenes o figuras percibidas en una superficie de arena, llamada terrario. Dino a la adivinación, es pecado. Gnosticismo, gnosis igual a conocimiento. Surgió en el siglo I, después de Cristo, cuando la iglesia primitiva se enfrentaba a grandes problemas, debido a la persecución y muerte de muchos cristianos. Fue cuando se inició el movimiento del gnosticismo, en el cual hicieron cambios de algunos rituales de la iglesia, a los que les incluyeron prácticas mágicas y espiritistas. También fueron los precursores de los rituales con ángeles. Se puede decir que de aquí surgieron las primeras creencias y movimientos de la nueva era. Ellos dan mayor importancia al conocimiento que a la fe, y esto entra directamente en conflicto con la fe cristiana, ya que lo que nos salva no es el conocimiento, sino la fe en Dios y en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Tienen la creencia de que la gente se salva únicamente por sus obras, como aseguran en varias doctrinas de la nueva era y en las sectas protestantes. Creen en la reencarnación, y siguen a un supuesto avatar de la era de Acuario. Esta secta no solo es herética, sino satánica. A sus adeptos les hacen iniciaciones, en donde son entregados a la oscuridad. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Mateo 7. 21-23. Gran Fraternidad Universal. Esta secta es popular en distintos países de habla hispana como Venezuela, México, Argentina,
etc., mundialmente conocida, fundada por Serge Gaynaud en 1948. Tiene prácticas como yoga y vegetarianismo. Se basa en conocimientos esotéricos como los Rosacruces, templarios, masonería, la era de Acuario, iniciados, esenios, etc. Y todo esto es totalmente diabólico. Gurú significa maestro en hindú. Son los maestros que instruyen a estudiantes, a quienes llaman chelas, se dice cela. Además de transmitirles sus conocimientos y sabiduría, se supone que les transmiten el darshan, o sea la emanación de energía positiva que poseen. Puras fantasías. Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7. H. Ayasem, conocida también como la fiesta de Samaín. Samaín es su señor y dios de la muerte igual a Satanás. Se celebra el 31 de octubre y es la mayor fiesta del calendario satánico, porque es el año nuevo satánico. Se dice que en ese día docenas de jóvenes y niños son sacrificados en todo el mundo por grupos satanistas. Miles de personas han adoptado una costumbre satánica, aún sin saberlo, al festejar el Día de Brujas. Así que ningún católico debería de celebrarlo, si se precia de serlo. Hare Krishna, Hare igual a alabanza, Krishna igual a la divinidad. Alabanza a la divinidad es un movimiento religioso de origen oriental, y una secta derivada del budismo. Fue fundada en la India, principalmente en Bengala, hace varios siglos. Prabhupada fue el que propagó estas creencias en el continente americano, desde 1965, y fundó institutos de estudios védicos. Promueven el yoga, el vegetarianismo y el estudio de los Vedas, o sea los libros religiosos de la India. Al igual que el hinduismo, se guían por las enseñanzas del Bhagavad Gita. Creen en la reencarnación, la ley del karma y el destino, el cual depende de sus vidas pasadas. Y todo esto es mentira. Hasidismo, Hasid igual a piadoso. Movimiento místico relacionado con el judaísmo, fundado por Baal Shem Tov, de quien se dice que organizaba eventos de oración y danza que rayaban en el salvajismo. Cuentan que caía en trance como cualquier chamán, y es considerada como una más de las ramas de la cábala. Nada bueno puede venir del chamanismo, espiritismo y la adivinación, ya que abre puertas a los demonios. Heptario es un objeto similar al rosario católico, pero que en lugar de tener cuentas, tiene cuarzos, y en lugar de 5 decenas de cuentas, se divide en 7 grupos de 7. Razón por la que le llama heptario, hepta igual a 7. Según los metafísicos, sirve para invocar a la magna presencia yo soy, pero más bien tiene fines espiritistas, ya que en muchas ocasiones, al usarlo se ha registrado actividad paranormal, como por ejemplo, cambios en la intensidad de la luz, dolores de cabeza y movimientos involuntarios en distintas partes del cuerpo. No recomendamos su uso por ser de una secta satánica, metafísicos, y abrir puertas astrales. Nota: cuando un hereje o un brujo se atreve a rezar el Santo Rosario a la Virgen María, se ha visto cómo se les hace pedazos el rosario en las manos. Hermandad Blanca, también conocida como Gran Fraternidad Blanca, supuestamente, son las enseñanzas de los maestros ascendidos, para la nueva era o era de oro de Saint Germain. En realidad estas hermandades, son peligrosísimas sectas, que espantan a sus adeptos con historias del fin del mundo. Les hacen muy buenos lavados de cerebro y los estafan. Generan miedo y dependencia, para que los adeptos no puedan irse, y hacen que muchos pierdan su identidad, valores y el contacto con la realidad. La mayoría de sus dirigentes son autoritarios, despiadados, degenerados, esquizofrénicos o hasta peligrosos psicópatas, que abusan de los participantes, porque en muchos casos, son gente dañada, inadaptada, débil, solitaria y con problemas económicos o sentimentales, razón por la cual son presa fácil de estos depredadores. Son sectas peligrosas, ocultistas y satánicas. Hermandad Saint Germain fue fundada por Connie Méndez en el año de 1945, para agrupar a todos los estudiantes de metafísica. Y en su libro azul dice: usted se hace miembro de la hermandad automáticamente, al leer un libro de metafísica cristiana o de Saint Germain, y estar totalmente de acuerdo con sus enseñanzas, y queda fuera al dejar de ponerlas en práctica, y después de pedir a un sacerdote que le haga una oración de liberación y corte. Las principales enseñanzas de dicha hermandad son: el estudio de las leyes de mentalismo, como la de atracción y los demás principios herméticos. También estudios fantasiosos como por ejemplo, asegurar que tenemos 7 cuerpos diferentes, que existen 7 rayos de colores y 7 planos de existencia. En sus libros, se atreven a darle una explicación metafísica, a la Biblia, a los 10 mandamientos y hasta a la oración del Padre Nuestro, por mencionar solo algunas herejías. Otro de los engaños de estas pseudoenseñanzas, es el de querer poner a Saint Germain por encima de nuestro Señor Jesucristo, al decir que Saint Germain ha llegado hasta la 11ª iniciación y que el Maestro Jesús, como ellos lo llaman, solo llegó hasta la 5ª iniciación. Otra herejía es que Jesús y la era de Piscis ya han quedado atrás, y ahora el que rige es el tal Saint Germain y su era de Acuario. Qué casualidad que nada de esto viene en la Biblia. Saint Germain es en verdad un sirviente de Satanás. Hermetismo,
recopilación de enseñanzas ocultistas. Son preceptos, máximas y axiomas que constituyen la base de dicha doctrina. Fue transmitida por Hermes Trismegisto, 3 veces grande, o Tot como lo llamaron después de su muerte los egipcios, considerado el gran sol central del ocultismo. También se les conoce con el nombre de enseñanzas herméticas, porque toman de ahí su nombre Hermes igual a hermetismo, aunque también tiene connotaciones de hermético igual a cerrado, oculto, secreto. Fue el creador de las doctrinas secretas de Egipto, como son las 7 leyes espirituales o los 7 principios herméticos, y un ejemplo de estas leyes es la tan famosa ley de atracción o el secreto. Fue llamado maestro de maestros, pero ese título solo le queda a nuestro Señor Jesucristo. Existen leyendas que cuentan que fue maestro y contemporáneo de Abraham, y se supone que le compartió gran parte de su sabiduría. Datos tomados del libro El Kybalion. Detrás del engaño, siempre está Satanás para alejarnos del Dios verdadero. Hinduismo. El hinduismo es la religión oficial de la India y actualmente se ha difundido por todo el mundo. Su libro, el Bhagavad-Gita, es renombrado mundialmente como la joya de la sabiduría espiritual de la India. Para ellos la suprema personalidad de Dios es el Señor Krishna, quien a través de los textos instruye a su discípulo Arjuna. Aseguran que ninguna obra se compara con sus revelaciones sobre la naturaleza humana y con su relación con el Supremo. Obvio, es que no han leído la Biblia. Ellos promueven la ciencia de la autorrealización, a través del karma, la reencarnación, el yoga y el vegetarianismo. Este libro y sus enseñanzas ha sido difundido por todo el mundo por su divina gracia. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el maestro védico más destacado y autorrealizado del mundo. Debemos aclarar que el término divino solo se le puede aplicar a Dios, y no a cualquier mortal. Por último, la gracia solo viene del Espíritu Santo, y es el quien realmente santifica a las personas, no el vegetarianismo o el yoga. Horóscopos. Según la astrología, se puede determinar el porvenir y los rasgos de personalidad de cada individuo, tomando en cuenta la situación de astros, planetas y constelaciones, en el momento del nacimiento. También se hacen predicciones, según lo que está sucediendo en el cielo en el momento actual. Para esto se usan los símbolos de los planetas y de los astros más cercanos a la Tierra. Que nadie practique encantamientos, o consulte a los astros. Deuteronomio 18:10. Horóscopo chino, tiene la misma función de predecir el destino y la personalidad, como ya vimos en la definición de horóscopo, solo que aquí se utilizan los 5 elementos, y los 12 animales, por ejemplo, rata de agua, mono de tierra, etc. Todo esto está basado en el calendario chino de 10.000 años, con el cual aseguran que se puede predecir cuándo habrá enfermedades, accidentes y hasta pérdidas de familiares, siendo que el único que conoce el destino del hombre es Dios. No debemos dejarnos tentar y engañar por estas prácticas, ya que parecen inofensivas, pero se sabe que algunos vaticinios han producido sugestión, suicidios y accidentes. Huehuecoyotl es la comunidad latinoamericana más importante del New Age, fundada en 1982 en Tepoztlán, Morelos, México. Su ideología es un poco ecléctica, consiste en ecología, ideas de tipo izquierdista y creencias del neopaganismo. Como dato curioso diremos que está justo en el cerro del Tepozteco, en donde se registran muchos avistamientos del fenómeno ovni, y todo esto es esotérico y demoníaco. Chingo, se dice Jijingo. En el esoterismo se le conoce como el libro de las mutaciones o cambios, pero en realidad es el libro de los espíritus. Método de adivinación, que data de hace más de 5.000 años. Supuestamente está basado en el estudio de la sabiduría ancestral china, en la simbología de los 64 hexagramas, y en la teoría de los 5 elementos, pero al practicar las tiradas, para buscar el hexagrama que responderá a nuestras preguntas, se abren puertas astrales, que después no sabremos cómo cerrar. Y eso no es todo, al igual que en la lectura de cartas, tarot, la ouija y otros métodos oraculares, se hace contacto, sin saber, con el mundo de las tinieblas. Al usar métodos adivinatorios y o conjuros cientos o miles de espíritus, demonios, se congregan a nuestro alrededor y en algunos casos dentro de las personas. Es por eso que después de practicar ocultismo, forzosamente se nos deben de hacer oraciones de corte y liberación, respectivamente, y en algunos casos hasta un exorcismo. Por eso están prohibidas en la Biblia todo tipo de prácticas adivinatorias. Que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Deuteronomio 18:11. Illuminati fueron un grupo de herejes o rebeldes de la época de la Ilustración, y se presume que de ahí tomaron su nombre. Illuminati igual a iluminado, pero en realidad su origen es un poco más oscuro, ya que la palabra Illuminati en realidad significa Lucifer Lightbearers, porque son servidores del demonio y su cometido es controlar todo y a todos con el ya famoso nuevo orden mundial. También se les conoce como globistas, sus contrarios son los globalifóbicos. También se les reconoce con los nombres One World People, Gobierno Invisible y New World Order. Novus Ordo Seclorum en latín. Fue y ha sido una organización secreta a pesar de que presumiblemente estaba formada por artistas,
intelectuales y científicos de renombre. Ahora se compone de personajes famosos del espectáculo, la política y peor aún, de la vida religiosa para horror y asombro de muchos. También se dice que muchos de los que pertenecen al Club Bilderberg son Illuminatis, y por lo general lo conforman, políticos, artistas e intelectuales. La ley ha sido instituida, para los prevaricadores y rebeldes, para los impos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina. 1 Timoteo 1. 8, 10. Invocación. La gran invocación son eventos promovidos principalmente por los grupos metafísicos y las hermandades blancas, en los que pretenden que mucha gente se reúna con vestimentas blancas, en pirámides, ruinas arqueológicas o jardines, para hacer la gran invocación. Sugieren hacerla en el festival de Vesak, que se celebra durante la luna llena de junio, el día de San Juan, o sea en la sexta fiesta satánica del año. Es terrible que durante estos rituales se invoque a Saint Germain, a los supuestos maestros ascendidos, arcángeles, y principalmente a Maitreya, ya que es el anticristo. La gente por pura ignorancia se deja llevar, ya que les hacen creer que son muy espirituales y poderosos, como para poder atraer vibraciones positivas para la evolución del planeta y de la humanidad, y sin saber están invocando al maligno, y con esto lo único que logran es más caos y destrucción para el planeta. El anticristo se presentará como un gran líder espiritual, que supuestamente traerá la paz mundial, y ayudará a resolver los grandes problemas de la humanidad, pero que al final mostrará su verdadera cara, revelando que es el anticristo servidor de Satanás. Iglesia universal y triunfante, también conocida como el faro en la cima. The Summit Lighthouse, secta fundada por Mark y Elizabeth Clare Prophet. Su doctrina se basa en una mezcla de metafísica, religiones orientales, culto al yo soy y maestros ascendidos, establecida cerca del Gran Tetón en Wyoming, USA. Desde hace algunos años está en crisis, debido a las falsas profecías de Elizabeth, quien hace tiempo perdió una gran cantidad de adeptos, ya que anunció el Armagedón para determinada fecha, y no pasó nada. Ella dice ser la mensajera de Saint Germain, y se atrevió a decir que la Virgen se le apareció para transformar la oración del Padre Nuestro. Es un claro ejemplo de lo que es un falso profeta. Iniciación, es un rito en donde supuestamente se inicia, o recibe a un adepto o estudiante. Para algunos, es como una especie de bienvenida al clan, y para otros, es como una graduación. En el caso que sea, es un rito muy peligroso. Existen supuestas hermandades blancas, en donde se prepara a los adeptos, y se les hace su ceremonia de iniciación, el 21 de diciembre, última fiesta satánica del año, en una pirámide. Pero lo que ellos no saben, es que al decir bajo juramento, muero para el mundo, y vivo para Dios, en realidad, están siendo entregados a Satanás, ya que a Dios no se le invoca en las pirámides. Para eso existen las iglesias. Las pirámides son una representación de lo oculto, simbolizan a la Trinidad demoníaca y es símbolo de los Illuminati. Internet, es lamentable ver la cantidad de gente, sobre todo jóvenes, que se inician en ritos satánicos por medio de la web. Muchas personas que empiezan consultando su horóscopo diario, terminan de lleno en el esoterismo. Desgraciadamente el Internet, así como los demás medios de comunicación, están abarrotados de tips de Feng Shui, magia, amarres, talismanes y demás fetiches, que los hacen esclavos de la brujería y la idolatría. Por último, es un medio fácil para contactar con sectas, falsas religiones y todo tipo de filosofías heréticas y hasta satánicas. Karma, en sánscrito se pronuncia karman, kar igual a acción humana y man igual a hombre. También es conocida como la ley de causa y efecto, o la ley del boomerang, según la cual, lo que haces se te devuelve en bien o en mal. Sabemos que lo que se hace, se paga tarde o temprano, pero eso no significa que en verdad, vamos pagando deudas kármicas, de vida en vida, como aseguran las doctrinas orientales. La nueva era. Debemos estar conscientes de que esta es la única vida que nos toca vivir, para esforzarnos por mejorar, buscar la conversión y la salvación. Es preocupante pensar cuántas almas se habrán perdido por haber creído que si no se corrigieron en esta vida, tendrían la oportunidad de hacerlo en otras. Es un engaño de Satanás para llevarnos al infierno. Ki de las 9 estrellas, es un sistema astrológico y numerológico de origen japonés, que supuestamente define la personalidad, tendencias y rasgos de carácter. Está basado en teorías como la del yin y yang, los 5 elementos y los hexagramas del I Ching, método oracular chino. Se dice que este método estudia el flujo de energía cósmica o el flujo de ki igual a energía en japonés. Practicar la adivinación es un pecado grave. Kybalion, desde el antiguo Egipto, una de las doctrinas del ocultismo,
se difundieron las enseñanzas herméticas, conocidas con el nombre del Kybalion. En un principio solo fueron impartidas del maestro al discípulo, ya que consideraban que eran para unos pocos elegidos, o sea los iniciados. Esta doctrina secreta fue dada a conocer por Hermes Trismegisto, que significa 3 veces grande. En el Kybalion dice que no solo fue contemporáneo de Abraham, sino que además fue su instructor. En primer lugar, el único 3 veces grande es Dios. En segundo, en la Biblia dice que Abraham fue guiado por Yahvé y no por un gurú. A Hermes se le consideró precursor de la astrología, de la alquimia y por supuesto, el que dictó los 7 principios herméticos. El ocultismo nada tiene de espiritual, ya que es una trampa del enemigo. Logia significa estudio o tratado. Se conoce también como logia a los grupos o hermandades en las que se estudian ciencias ocultas. En todo el mundo abundan estas supuestas hermandades, que en realidad son sectas con ritos contrarios al cristianismo, y en donde se hace burla de elementos y personajes de la Iglesia Católica. Se sabe poco de estos ritos, ya que les prohíben divulgar todo lo referente a la secta, porque podría costarles la vida, el revelar sus símbolos, claves, saludos secretos, etc. No se puede ser católico y masón, Rosacruz, etc. Al dejar la Iglesia se cae en la apostasía, excomunión y es pecado mortal. Lorian Asociación fue fundada en 1973 por David Spangler, quien fue en sus inicios un integrante de la comunidad de Findorn. Él salió de ahí al poco tiempo, por haber tenido problemas con los miembros de la comuna, entonces se apartó y formó la suya. Actualmente es escritor y conferencista. Defiende la teoría de buscar y explorar con urgencia un impulso espiritual que produzca una transformación personal y social. También promueve en gran medida la música New Age. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos, sean, pues, precavidos como la serpiente, pero sencillos como paloma. Mateo 10:16, llama triple, también conocida como llama trina. La llama triple del corazón es lo que han dado en llamar el Cristo interno, y se supone que al desarrollarla, van a ir teniendo poderes extrasensoriales y experiencias místicas. Se llama triple porque está compuesta por 3 colores. La llama dorada está en el centro y simboliza la sabiduría. Al lado derecho está la azul del poder y al izquierdo la rosa del amor divino. Conocí varios instructores metafísicos y descubrí que tienen poderes para leer la mente y manipular a los demás. Creí inocentemente que era porque ya eran muy evolucionados, pero al descubrir que es una secta que con sus enseñanzas producen daño mental, emocional y psíquico, hacen caer a la gente en el panteísmo. Y ahora sé bien que sus poderes no vienen del Espíritu Santo, ya que no se han ordenado como sacerdotes, ni han recibido carismas que son dones especiales para el servicio de Dios, entonces vienen del enemigo, ya que Jesús dijo, porque se presentarán falsos cristos y profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que se los he advertido de antemano, Mateo 24:25. Esto es una burla al Sagrado Corazón de Jesús. También sirve para confundir a los despistados, creyendo que es lo mismo. Llama violeta. Supuestamente la práctica de la llama violeta es el foco de la luz poderosa de acción cósmica, donada por Saint Germain desde el templo de luz violeta. Se dice que es una actividad purificadora, que ha sido lanzada a la humanidad, desde la octava de los maestros ascendidos, antes de que la justicia divina pudiera llegar hasta la Tierra, para establecer el equilibrio cósmico que requiere el planeta. Los metafísicos postulan que, sin la instrucción de la llama violeta y la ayuda de Saint Germain, la humanidad jamás se hubiera podido liberar, aun con todo lo que hizo por ellos el Maestro Jesús. Otra de las grandes obras, que supuestamente le debemos a él, es que no se ha desatado la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, ¿en dónde queda la gran misericordia de Dios en todo este asunto? Si el tal Saint Germain fuera tan grandioso como dicen, y la llama violeta tan milagrosa, ¿no deberíamos de ver ya los sorprendentes resultados en todo el mundo? Yo usé los decretos de la llama violeta, libro de oro de Saint Germain, durante muchos años, y me pasaba todo lo malo del mundo. Y cuando les pregunté a mis maestros, el por qué en lugar de irme bien, me iba tan mal, ellos me decían que primero tenía que purificar el mal karma de mis vidas pasadas. Eso también es mentira. Razón por la cual, podemos deducir fácilmente que esto es un enorme engaño, y además muy peligroso. Porque al desobedecer a Dios y andar practicando todas estas brujerías, nos atraemos todo tipo de sufrimientos. Dios castiga severamente toda práctica de brujería. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25:41. Luna creciente, en algunos casos se le representa también con una estrella de 5 picos al lado, símbolo de la estrella de la mañana, o sea Lucifer. Es utilizado en la magia y en el satanismo. Es curioso ver que en la imagen de la Virgen de Guadalupe, ella está pisando a la luna y a la serpiente, símbolo del poder que Dios le dio de pisotear al maligno. Encontramos en las letanías a la Santísima Virgen el término estrella de la mañana,
y también se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver claramente, el diablo copia todo lo de Dios para confundir a los hombres. Este símbolo de la luna creciente con la estrella al lado, se exhibe en banderas de partidos de izquierda y simpatizantes del socialismo. No cabe duda de que detrás del ocultismo y la nueva era el verdadero artífice es el diablo. 1000 maestros ascendidos son también conocidos como maestros ocultos. En la metafísica, la gnosis, el espiritismo, la canalización, la teosofía, la sanación espiritual, el reiki y demás doctrinas de la nueva era, se habla de maestros espirituales a los que se venera e invoca, pero esto tiene dos grandes peligros. Unos están invocando a espíritus de gente muerta, Mika Usui, Dr. Gregorio Hernández, Niño Fidencio, espíritus de apaches y curanderos, supuestos siervos espirituales, etc. Y eso está prohibido en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 18. 9, 12, 2. En muchos casos, son demonios, que nos quieren hacer creer que son espíritus sabios y muy evolucionados. A ver si los muertos podrán aconsejar a los que viven. Isaías 8, 19. Los maestros ascendidos son demonios o servidores de Satanás. Magia. La magia, al igual que cualquier tipo de hechicería o brujería, están totalmente prohibidas en la Biblia. Son consideradas como abominaciones, debido a que se pone la fe del hombre en supersticiones y en ídolos, y no en Dios, que es el único todopoderoso. La magia en la actualidad ha llegado a tener un papel tan importante en la vida del hombre, que hay quienes la consideran como una religión práctica o como la vieja religión, magia wicca. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido. Sabiduría 17, 7. No hay magia blanca o negra, ambas son malas, demoníacas y muy peligrosas. Con esto no se juega. Magna presencia, también conocida como la magna presencia, yo soy, es la supuesta deidad a la que adoran los metafísicos. La figura con la que la representan es una completa herejía, porque pretende suplantar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por el santo ser crístico y el hombre de oro yo superior. Ellos quieren confundirnos, exponiendo a Dios de un modo impersonal, como un principio crístico o un Dios cósmico, cuando en realidad, solo debemos amar y rendir culto a la Santísima Trinidad. En la Biblia se nos dice claramente: no habrá otros dioses delante de mí. Además, esto nos hace caer en el panteísmo, ya que con sus decretos metafísicos, hacen que la gente se crea todopoderosa, porque según ellos todo lo que se dice después del yo soy, se cumple automáticamente. Por ejemplo, yo soy esbelto, yo soy próspero, etc. Nuestro Dios está en los cielos, Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Salmo 115. 3, 4. En esta doctrina adoran a Maitreya, o sea al anticristo. Maitreya, según los metafísicos, es el maestro de maestros. Dicen que su trabajo es concerniente al desarrollo espiritual. Se supone que es uno de los señores de la liberación, junto con Saint Germain, que es el señor de la civilización, y a los cuales hay que pedirles ayuda a través de la gran invocación. Tal y como lo anunció San Pablo, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Primera de Timoteo 4. 1, 2. En realidad Maitreya es conocido como la diabólica imagen del Divino Maestro, que es venerada por los médiums, espiritistas y en general por muchos grupos de la nueva era. Es el colmo que esta imagen se venda en tiendas de artículos religiosos, y es aún peor, que se le venere como si en realidad se tratara de nuestro Señor Jesucristo. Para poder identificarla, debemos observar que en la mano derecha se ve una especie de pata de cabra o pezuña de cerdo. Las manos están formando un saludo satánico masónico, y encontramos varias cosas extrañas en el cabello. Datos tomados del libro Ovejas esclavizadas por el maligno del presbítero José Gil Portilla. Al final de los tiempos, la imagen del anticristo se levantará en los templos católicos del mundo. San Hipólito siglo III. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos hombres que han de perderse, porque no acogieron el amor a la verdad que los llevaba a la salvación. Por eso Dios les dirigirá las fuerzas del engaño que los lleve a creer en la mentira. Así llegarán hasta la condenación todos aquellos que no quisieron creer en la verdad, y prefirieron quedarse en la maldad. Segunda de Tesalonicenses 2, 9, 12. Mano cornuda, es el signo de identificación entre los ocultistas. Si se hace con la mano izquierda, es común también ver este saludo entre rockeros y seguidores del heavy metal, aunque muchos los imitan y en realidad no saben, ni lo que hacen, ni lo que en realidad significa. Es un signo diabólico que no tiene nada de inocente. Mantra, son palabras o sílabas que se repiten, generalmente en otros idiomas, como el hindú, chino o sánscrito. El peligro radica en dos cosas. Al estar en otro idioma, no sabemos realmente qué estamos diciendo o a quién estamos invocando. 2. Mucha gente repite mantras durante horas, logrando así
alteraciones de conciencia y llegar al estado alfa, que es peligroso. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Segunda de Corintios 4,4. Todo lo mentalista nos lleva a contactar con demonios, y no con seres o estados superiores como presumen. Masonería, del francés masón igual a albañil. En sus inicios, era una especie de sindicato de obreros, y se consideraba también una hermandad de albañiles, ya que eran los que realizaban importantes construcciones como por ejemplo los palacios, monumentos y catedrales. Se dice que sus grados tienen el mismo orden de la albañilería: ayudante, aprendiz, maestro, etc., y que por eso usan como símbolos el compás y la escuadra. La Iglesia Católica prohíbe terminantemente a sus fieles que pertenezcan a la masonería, porque se trata de una sociedad secreta, que rechaza totalmente los fundamentos de la Iglesia, y de hecho es una de sus peores enemigas. En 1738, el Papa Clemente XIII la condenó por la bula ineminente. Luego en 1751 Benedicto XIV, en 1821 Pío VII, en 1825 León XII, en 1835 Gregorio XVI, en 1865 Pío IX y León XIII en 1884. El Código de Derecho Canónico castigaba con la pena de excomunión por apostasía a los católicos que se afiliaran a la masonería, ya que se considera que están en pecado mortal. La finalidad de la masonería a nivel mundial es formar ateos, gente sin moral ni principios. Por eso se empeñan en que la educación sea laica. Se han unido grandes capitales judíos, masones y políticos de todo el mundo, para hacer un movimiento mundial encaminado a descristianizar al mundo y conducirlo a la perdición. Datos tomados del libro Católico y Masón. P. Dizan Vázquez. Medicina alternativa, conocida también como terapias alternativas, es un conjunto de remedios que están al margen de la medicina alópata, es decir, la científica. También se autodefinen como sistema de sanación no médico, complementario y experimental. Aquí está la clave: experimental. Y usan a la gente como ratas de laboratorio, para experimentar, investigar y lucrar con la salud ajena. Lo peor es que no solo afectan a los herejes e ignorantes, también arrastran a gente muy católica a sus prácticas diabólicas. Y es muy difícil, casi imposible convencerlos de que esto es peligroso, herético y hasta satánico, por la simple razón de que al principio les funciona, y luego aunque ya no vean resultados, siguen intentando otra terapia, otro brujo, etc. Medium, persona que se dedica al espiritismo, con el fin de invocar a los muertos para que le revelen el futuro, hacer preguntas sobre el más allá, la localización de tesoros y para que supuestamente curen a la gente. Existen en Centroamérica muchos centros espiritistas del Dr. José Gregorio Hernández, recomendado por los metafísicos y otras sectas espiritistas, en donde ofrecen supuestas cirugías espirituales, y lo único que hacen es engañar y estafar a la gente. Esto se hace en supuestos templos espiritistas, que nada tienen de espiritual. Son atendidos en vecindades o pueblos remotos, por gente ignorante que viste con batas blancas. Generalmente son personas déspotas y malvadas, sin escrúpulos y a quienes solo les interesa lucrar con la fe y la desesperación de la gente que no conoce bien a Dios. Buscar entre los muertos lo que concierne a los vivos y a Dios, Isaías 8:19. Porque todo esto nos pasa por abandonar a Dios. Lo hemos traicionado y cambiado por los brujos, y debemos estar conscientes de que estamos pagando las consecuencias de nuestro error, y no seguir culpando a Dios de todo lo malo que nos pasa. El mayor peligro es que tanto el medium como el paciente pueden sufrir posesión demoníaca, ya que no es el Dr. Gregorio quien viene a curar, sino el demonio. Mentalistas, se llama así a todos los que practican pseudociencias que tienen que ver con poderes mentales, meditación, viajes astrales, espiritismo, psiquismo, etc. Debemos considerar el gran peligro al que se enfrentan quienes se aventuran a explorar el plano psíquico astral, ya que como hemos mencionado, es un terreno en donde habitan los demonios. La posesión diabólica, por terrible que sea, no es lo que más nos debe de preocupar, sino que con estas prácticas podemos quedar en trance, morir y perder nuestra alma, y caer en la condenación eterna. Metafísica, se da a conocer como metafísica cristiana, para que la gente crea que no hay ningún peligro en sus enseñanzas. La precursora de esta secta fue Connie Méndez en los años 70s. Hay sacerdotes que definen a sus libros como un lobo con piel de oveja, ya que se atreve a tergiversar los evangelios, a tratar de darle una interpretación metafísica a los 10 mandamientos, al Padre Nuestro y a la Biblia. Provoca la confusión de la gente, debido a sus innumerables metáforas, aparentemente inocentes, en donde nos incita a caer en pecados y faltas graves. Ella murió, pero nos dejó a su discípulo Rubén Cedeño, y sus instructores de la nueva era. Lleven con ustedes todas las armas de Dios, para que puedan resistir las maniobras del diablo, Efesios 6,11. Todo esto solo propicia la herejía y la perdición en masa. Se dice que esta es la religión que adora a Maitreya. Mex Borgs,
también conocido como seminarios INSICT. El coaching es un elemento de autoayuda y aplicado profesionalmente de forma terapéutica, puede ayudar a la gente a superar traumas, fobias, etc. También es aplicado a pláticas vivenciales en empresas, para favorecer la motivación, las relaciones humanas, calidad en el servicio, etc. Debemos de poner mucha atención, porque ha sido utilizado para la manipulación en masa, para que unos cuantos hagan un gran fraude, como por ejemplo en el terreno de la superación personal, empresas de multinivel, o piramidal, o como cursos y seminarios de fin de semana. Lo más peligroso de estos cursos no es solamente la gran cantidad de dinero que le cobran a la gente, $1,500 aproximadamente, sino el daño tan severo que crean en el cerebro, autoestima y emociones de los participantes. Usan técnicas de control de la mente, coerción y manipulación, difíciles de identificar y de contrarrestar. Control mental. Ya dijimos que es terreno fértil para la posesión demoníaca. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua urden engaños. Sus labios esconden veneno de serpiente y su boca está llena de maldiciones y amargura. Romanos 2:15. Milenarismo, también conocido como quiliasmo. Estos datos fueron tomados del libro del Apocalipsis. Vi después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo arrojó al abismo. Cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Ap. 20. 1-2. Debemos de saber interpretar la Biblia, sobre todo en un libro tan lleno de simbología como lo es el de las Revelaciones. Para algunos protestantes, los católicos serán raptados o llevados al cielo antes, durante o después de este periodo. Teoría del arrebato o arrebatamiento. Para los de la nueva era significa la llegada de la era de Acuario, y desde aquí ya se contradicen, porque las eras duran un poco más de 2000 años. Y para los ufólogos, religión ovni, solo los elegidos serán contactados, salvados y trasladados en naves espaciales, antes del inminente cataclismo mundial. Por último, hay sectas tanto protestantes como de la nueva era que reclutan adeptos, haciéndoles creer que ellos son los elegidos, los 144.000 de los que habla el Apocalipsis. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Romanos 2:5. Lo importante es vivir en gracia y cumplir la voluntad de Dios sin preocuparnos de teorías complicadas. Misas negras. Las misas negras son muy similares a las que se practican en la liturgia cristiana, solo que como altar se utiliza el cuerpo de una mujer desnuda, sobre una mesa. Se hace completamente a la inversa, comenzando por el final, se pone la cruz al revés, y se sustituyen las palabras de paz, perdón y obediencia a la voluntad divina por las de odio, blasfemia y desafío a Dios. Se ofician en el campo o en edificios muy vigilados. Se inician con la invocación a Satán, que muchas veces no se presenta porque, a diferencia de Dios, no puede estar en todas partes. A mitad de la misa son sacrificados gatos o perros, y cuando la misa es muy importante, como la de Ayobem, se realizan sacrificios humanos. Se eligen principalmente a los niños, porque aún no han pecado, y son los preferidos de Dios. Y antes de ser sacrificados, son violados para quitarles su pureza. El ultrajar a un niño les da poder y es una forma de burlarse de Dios. Datos tomados del libro Ovejas esclavizadas por el maligno del presbítero José Gil Portilla. Monies, secta también conocida como Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial, fundada en 1951 por el coreano Sun Myung Moon, quien asegura ser el nuevo Mesías, que cumplirá la misión de Jesús, porque según él, fracasó al morir sin haberse casado. Como dato curioso, los dueños de esta secta son los propietarios del periódico Times y de World Communications. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador. Romanos 1:26. Bien dicen que si quieres hacerte millonario inventa una religión. Este es un caso típico de un falso profeta. Monismo se basa en la creencia de que todo es parte de una misma sustancia envolvente. Todos estamos conectados y somos una misma cosa. También postula que somos uno con la divinidad, y por lo tanto poseemos una naturaleza divina. No somos seres impersonales, somos seres especiales, únicos e irrepetibles, creados con una misión desde el momento de la concepción. En lo referente a la naturaleza divina, debemos aclarar que tan solo poseemos el soplo divino, la chispa divina, pero nada más. En el neopaganismo, neo igual a nuevo paganismo, es un movimiento de la nueva era que se basa en retomar las prácticas religiosas anteriores al cristianismo, lo cual es contradictorio, ya que al pertenecer a la nueva era, debería denotar progreso y no retraso. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Primera de Corintios 10:20. Esto afecta mucho a la fe cristiana, porque se ha puesto de moda
rendir culto a supuestas deidades de antiguas civilizaciones, y con esto se cae en pecado de idolatría. Niños cristal, según las creencias de la nueva era, son los niños que nacen con la conciencia crística ya desarrollada, o sea con el Cristo interior, en su máximo esplendor. Son como niños santos e iluminados. Según ellos están llegando al planeta Tierra, la séptima raza raíz, que son los niños cristal, los cuales vienen a cambiar el mundo en la era de Acuario. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas.